todos. Damos por inicio a la mesa en Educación en Ciencias y Matemáticas en la 62 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. La Universidad del Valle es la universidad internacional invitada, digamos, estamos invitados por Colombia, y en el día de hoy, en esta mesa, vamos a tener al profesor Luis Carlos Arboleda, investigador en Historia de las Matemáticas, la profesora Maribel Anacona, también de esta misma área de Historia de la Matemática, ambos profesores del Instituto de Educación y Pedagogía en el área de Educación Matemática. Además nos acompaña Carlos Julio Uribe. Carlos Julio es profesor del Departamento de Física y el profesor Edwin García del Instituto de Educación y Pedagogía del área, Edwin es del área de Educación en Ciencias y Tecnología. Vamos a empezar con el profesor Carlos Uribe, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle, doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, Carlos, a través de sus investigaciones, usted ha logrado un programa de desarrollo en competencias científicas denominado Pensar con la Ciencia. Es así que nos gustaría conocer cómo surge este programa y una breve descripción del mismo y los resultados del proceso de validación. En particular, me gustaría que se centrara en el desarrollo del pensamiento científico en el aula. Les cedo la palabra a Carlos. Bien, muchísimas gracias, profesor Ortiz, por su presentación. El problema que me movió a desarrollar este programa de desarrollo del pensamiento científico es la heterogeneidad que hay en los grupos, especialmente en los colegios públicos, en cuanto a la capacidad del pensamiento científico y matemático, que lleva a que en muchos casos la matemática y la ciencia que se les enseña sea, por decirlo así, descafeinada, porque para no meterse en líos, pues los profesores le bajan el nivel debido a que hay estudiantes que, como dicen ellos, coloquialmente no les entra. Entonces le bajan la cosa para que el profesor pues pueda, para que no haya una exagerada reprobación. Aún así sigue habiendo reprobación. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en las poblaciones desfavorecidas la estimulación temprana y la nutrición, en fin, los factores que son requeridos por el desarrollo neuropsicológico en la primera infancia, pues no se dan. Hay una gran dificultad. Entonces, la escuela tiene que remediar esa falta de estimulación que lleva, pues no es la única causa, pero las neurociencias muestran la importancia fundamental que tiene esa estimulación temprana de alto orden, ese capital cultural que las familias no pueden darle a los hijos, a sus hijos que van por ese tipo de colegios, por los colegios públicos. Entonces la escuela tiene que hacer un proceso de remediación mediante actividades apropiadas a su nivel, que los pongan en lo que vivos que llaman la zona de desarrollo próximo, donde el profesor les dé un andamiaje para ponerles esos desafíos cognitivos que les permitan desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto. Entonces, de allí surge el programa Pensar con la Ciencia a raíz de experiencias de otros países. Concretamente, estuve en Inglaterra y conocí allí el programa Thinking Science y estuve en colaboración con
Philip Ade, desafortunadamente ya murió, pero pues me dio todo tipo de facilidades. Estuve en varias sesiones de entrenamiento de profesores, de aplicar el programa en colegios, en fin. De modo que aquí hice una traducción y adaptación del programa que ellos desarrollaron con este objetivo, y allí surgió el programa Pensar con la Ciencia. Como una imagen vale más que 1000 palabras, les voy a mostrar una, voy a hacerme a la pantalla, voy a presentar con permiso del profesor Ortiz. Sí, adelante, Carlos. ¿Cómo? Adelante. Sí, bueno, muy bien. Entonces, voy a mostrarles una de las actividades de este programa. Se llama pruebas bien diseñadas. Es una de las actividades para desarrollar el pensamiento científico. Los estudiantes van a ver una serie de tubos, encuentran una serie de tubos, les voy a mostrar a través de la cámara unos tubos como estos, cortos y anchos, otros largos y angostos, y se les pregunta que de qué depende, bueno, y de diferentes materiales, estos son de cartón, estos son de metal, se les pregunta de qué depende el sonido que producen cuando yo los golpeo con mi mano. No sé si vayan a alcanzar a escucharlo. Este es un sonido que pues es grave y hay otros diferentes. Entonces, los estudiantes tienen que hacer como una investigación de qué es lo que afecta el sonido. Como encuentran esta hoja de trabajo, allí hay una serie de instrucciones, encuentran los materiales, una bandeja de tubos, ven varias deben diferenciar las variables de longitud del tubo, de ancho del tubo y cuáles son sus valores. Y hay dos variables allí, dos tipos de variables a fijar o variables, como diríamos, independientes, y la variable dependiente, la variable del resultado, es el tono del sonido que se produce cuando yo golpeo el tubo contra la mano. Entonces deben diseñar experimentos y aquí colocan en esta tabla la comparación que hagan entre dos tubos para ver de qué depende la nota, el ruido que producen, si depende del material, depende de la longitud, depende del diámetro. Esto parece muy sencillo, pero no es nada fácil. Ellos tienen que mantener constantes dos variables y variar solamente una. Por ejemplo, tienen que comparar tubos del mismo material, o sea, tienen que poner aquí una X y aquí otra X, cartón y cartón, o metal y metal, de la misma longitud, uno corto con otro corto y uno pequeño con uno mediano o con uno grande. Solo así podrán decir que efectivamente el diámetro es la variable de la cual depende, es una de las variables de las cuales depende el resultado, si el sonido es diferente o es el mismo sonido. Entonces, es este tipo de investigaciones, voy a dejar ya de compartir, lo que les permite a los estudiantes desarrollar el pensamiento científico. Allí están pensando como científicos. El profesor no les está enseñando, sino que está creando unas oportunidades de aprendizaje del pensamiento científico. Entonces, más o menos esta es la estrategia del programa Pensar con la Ciencia, que se desarrolló, se aplicó en muchos colegios durante 3 proyectos de investigación, y actualmente muchos profesores me han pedido, a raíz del libro donde se publicó los resultados de este proyecto de investigación, me han pedido los materiales. El material no se puede poner a la venta porque pues, no tenemos los derechos de autor, y no se puede distribuir, solamente bajo condiciones muy especiales donde los profesores se comprometen a usarlo únicamente para su beneficio de sus estudiantes,
sin distribuirlo a otros profesores, como esa fue la condición que tuve para derechos de autor, se puede hacer el programa. Bien. Hasta aquí entonces mi intervención breve, porque pues podría decir muchas más cosas al respecto, pero ya se me agota el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahorita vamos con el profesor Edwin García. Edwin es doctor de la Universidad de Barcelona, preciso que es del área de Educación en Ciencia y Tecnología. Y Edwin, quisiera formularte varias preguntas y se me ocurre hacerlas conjuntamente para que puedas hablar fluidamente y no interrumpir entre tanto. Cuéntanos qué implicaciones tiene el ver a los docentes y estudiantes como sujetos culturales y cómo influye esta visión sobre el conocimiento en el aula. Y una cuestión muy particular, desde esta postura, ¿cómo se puede contribuir en la formación de las minorías étnicas, sobre todo en la culminación de sus pregrados, en la etapa final? Bueno, muchas gracias, profesor Guillermo. Efectivamente, los estudios que hemos venido haciendo en los últimos 10 años han marcado una pauta que tiene que ver con los estudios culturales. Pero la gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué es exactamente un estudio cultural? Y parte de reconocer los contextos, las formas de pensamiento y las diferencias que existen entre los sujetos. Entonces, tener en cuenta estos elementos brinda las posibilidades de tener acercamiento a la ciencia, a la actividad científica y al quehacer de la vida experimental a través del reconocimiento de los sujetos. Muchos estudios suelen comentar que hay que tener en cuenta las ideas de los estudiantes. Algunos las llaman ideas previas, preconcepciones, ideas alternativas, pero muy pocos hacen énfasis en que estas ideas, estos pensamientos deben tener sentido dentro de sus propios contextos. Entonces no se suele reconocer el contexto en el cual los estudiantes manifiestan sus ideas. Y resulta que muchos de estos contextos corresponden a las cotidianidades de los estudiantes, del sector rural, del sector urbano, del sector afrodescendiente, del sector campesino, indígena, raizal, palenquero, etcétera. O sea que lo que encontramos es una gran diferencia en maneras de tener ideas relacionadas con el mundo y su entorno por parte de los estudiantes. Entonces, nosotros avanzamos hacia identificar que el estudiante es un sujeto cognoscente, pero no es un sujeto cognoscente que parta de cero. Es un sujeto cognoscente con una capacidad de hablar del mundo que le rodea. Pero ¿cuál capacidad? La que el medio mismo le ofrece. En ese sentido, empezamos a explorar los pensamientos de los estudiantes en los distintos contextos. Y hemos logrado identificar que los estudiantes tienen más identidad con el pensamiento cuando logran hacer lectura de sus propios contextos que cuando no lo hacen. Tenemos varios casos registrados que también han sido publicados en un libro denominado Diversidad Cultural y Enseñanza de las Ciencias en Colombia, donde ponemos todos estos casos como ejemplos. Voy a mencionar uno en particular, ya que permite recoger la idea sobre por qué los sujetos culturales. Hay un tipo de estudios que normalmente hacen los profesores con sus estudiantes cuando recogen materiales para ser estudiados en la clase de ciencia. Pues bien, un profesor curioso empezó a desarrollar unas ideas con sus estudiantes en un sector cercano al Valle del Cauca, en el sector de Puerto Tejada, en torno a una greda o una arcilla que tiene unas propiedades muy particulares. Ellos empezaron a hacer pruebas con esta arcilla, a moldearla, a calentarla, a endurecerla, a hacer pequeños recipientes. Pero lo que encontraron en su trabajo es que
había una característica importante y es que este tipo de arcilla resultaba ser térmicamente muy aisladora, es decir, que resultó ser un muy buen aislante térmico, cosa que no se había identificado en el contexto mismo. A partir de ahí, entonces, los estudiantes empezaron a mirar cómo podían utilizar esa arcilla para utilizarla de manera significativa en sus espacios y terminaron haciendo calentadores de agua a partir de esa arcilla, terminaron haciendo ciertas formas de materiales aislantes para utilizarlas en el colegio, sobre todo para aislar ciertos elementos alimenticios. Es decir, se vio una funcionalidad del conocimiento y posteriormente se hicieron unos estudios comparativos con la resistencia o la capacidad eléctrica que suelen tener ciertos materiales dieléctricos utilizados por la NASA en los transbordadores espaciales y resultó ser de una altísima capacidad. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿dónde está el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento verdadero y legítimo que se debe presentar en las escuelas? A partir de ahí, avanzamos entonces a que no existen conocimientos exclusivos, que los conocimientos siempre son dialógicos, dialógicos entre las formas de pensar de nuestros estudiantes, entre las formas como usualmente se decanta la actividad científica, y todo eso hace parte de lo que el maestro puede tener en cuenta a la hora de promover, de provocar, de propiciar una apropiación social y cultural de la ciencia. Entonces, cuando los estudiantes se ven en ese plano, son sujetos, sujetos activos, sujetos que afectan su entorno, sujetos que transforman su realidad. Para nosotros, esos son los sujetos culturales que son muy necesarios y que hace falta urgentemente en nuestros países para potenciar una apropiación de ciencia y de tecnología, haciendo lectura desde nuestros contextos reales. Ya lo segundo tiene que ver con las expectativas que usualmente llegan los estudiantes a la universidad en términos de su formación. Las estadísticas muestran que muchos de los estudiantes que provienen de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras son estudiantes que tienen un alto nivel de deserción porque no logran acoplarse o adaptarse al sistema educativo oficial que está basado en estándares, sobre todo estándares legitimados desde contextos universales, pero muy poco dialógicos con los contextos de ellos. Entonces, en el grupo de investigación decidimos entrar a mirar la riqueza de los saberes ancestrales que tienen estos estudiantes, de sus culturas, de sus cosmovisiones y la manera como ellos mismos han venido construyendo y tejiendo sus realidades. A partir de ahí, entonces avanzamos a la incorporación de algunos cursos en los programas de licenciatura. 3 de ellos para mencionar. Un curso que se llama Etnoeducación, que recoge todo el pensamiento educativo que diferencia los conocimientos occidentales de esos conocimientos ancestrales y tradicionales. Un curso que se llama Diversidad Cultural y Enseñanza de las Ciencias, que permite recoger estudios de caso, desde la forma como, por ejemplo, los estudiantes se acercan a las comunidades indígenas y ver cómo ellos producen el vinagre. Un caso de un trabajo de grado muy exitoso fue el de una estudiante que identificó todos los usos que tiene el vinagre en su contexto en la comunidad educativa en Tacuelló, en la institución educativa Quintín Lame, pero que curiosamente en las clases de química del vinagre no se conocía ni siquiera la fórmula química. Entonces, ¿cómo conectar esos diálogos entre los saberes sobre el vinagre, sus propiedades químicas, con los usos y los contextos que le dan en las comunidades? Entonces empezó para nosotros a tener sentido el carácter dialógico. Así como ese, se han hecho trabajos, hubo uno con la marimba de chonta como instrumento musical, pero también como instrumento que es fruto típico tradicional del Pacífico colombiano, como es el chontaduro, pero que con él, a partir de unas técnicas de secado muy artesanales, muy propias de las comunidades, elaboran un instrumento típico tan importante como es la marimba, desconocida en muchos sitios
pero con toda una identidad en el Pacífico colombiano. Así como esos, vamos mencionando casos que permiten que los estudiantes que entran al programa tengan una identidad. Y los trabajos de grado que se están realizando con estos estudiantes y estas comunidades están empezando a ser transformados desde sus propios contextos. O sea que ahora estamos recibiendo muchos trabajos de grado que tienen que ver con soluciones a procesos de enseñanza, aprendizaje en los contextos donde ellos mismos se sitúan, particularmente contextos indígenas y contextos afro. Pero ojo, eso no quiere decir que el conocimiento sea exclusividad de estos contextos. El conocimiento es del contexto donde nosotros podamos ubicarlo. Hemos visto también diferencia entre los contextos urbanos y los contextos rurales frente al tratamiento del agua. La manera como piensa una persona el agua en el sector rural cuando tiene abundante agua. Todos estos son casos que nosotros hemos venido desarrollando y fortaleciendo y que de alguna manera los programas de licenciatura en enseñanza de las ciencias y educación ambiental que tenemos en el área han venido incorporando lentamente. Hay, por supuesto, otros cursos como el que ahora estamos hablando, que es un curso de cosmovisiones y teorías del pensamiento científico, en donde se unen cosmovisiones de ciencia y cosmovisiones de pueblos ancestrales para promover procesos de enseñanza de la ciencia. Todos estos cambios que se han venido realizando introducen elementos naturales de los contextos culturales para provocar una enseñanza de las ciencias con mayor sentido de pertenencia, con mayor juicio crítico y sobre todo con una valoración de la identidad que permita reconocer los contextos en los procesos de formación de profesores. Eso un poco en torno a las dos preguntas que formula el profesor Guillermo. Muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir, Edwin, porque como tú terminaste, entonces vamos a darle ahora la oportunidad al profesor Luis Carlos Arboleda. Sí, Luis Carlos es un investigador emérito, es una persona con una trayectoria muy amplia en nuestro país y de manera internacional, y es como, digamos, como el gestor de un área muy particular que es la historia de la matemática a nivel nacional y suramericano. Entonces, Luis Carlos, a partir de esta amplia experiencia y tu trayectoria investigativa en historia de las matemáticas, pues nos gustaría conocer los distintos enfoques metodológicos de la historia en relación con la educación matemática, si se quiere, en las ciencias en general. Gracias, Guillermo. Bueno, la pregunta es vasta. Los enfoques son muchos, diversos y metodológicamente no pueden reducirse a un solo esquema, o difícilmente podrían reducirse a un mismo esquema, pero a partir de la experiencia de nuestros cursos en la Universidad del Valle, primero en el Departamento de Matemáticas y luego en el área de Educación Matemática del Instituto de Educación y Pedagogía, yo diría que hay, digamos, dos dominios de interés en la historia de las matemáticas por parte de los docentes que están en formación inicial o aquellos que están en el servicio en formación continua. Uno tiene que ver pues con la historia y epistemología de las matemáticas como una formación académica, como digamos una serie de informaciones y de procedimientos de actividad con la ciencia que completan la visión del profesor, que no forzosamente va a dedicarse a la investigación matemática, pero que a través de la historia está interesado en conocer cada vez más la complejidad de los actos de investigación científica y matemática. Y la otra dimensión, ya el otro dominio de intereses que me parece a mí predomina en el uso de la historia y en su apropiación, es de quienes quisieran realmente utilizar la historia para el diseño y aplicación de estrategias didácticas en el aula.
entre esos dos polos, pues hay una gran variedad de posibilidades, pero yo diría que esas son dos de las principales preocupaciones, y sería bueno ver cómo a través de nuestra experiencia puede uno encontrar como una intersección de metodologías que se pudiesen plantear aquí brevemente. Creo que esa intersección se puede designar como estudios histórico-filosóficos de la práctica matemática. Creo que ese dominio de metodológico puede convenirle no solamente a los dos extremos de intereses, sino a las posibilidades intermedias que surjan. ¿En qué consiste en esto? Bueno, lo primero en reconocer algo que es clave para el docente de matemáticas y ciencias, y que en las exposiciones de Carlos y de Edwin se ha advertido, es que nos interesa el conocimiento en tanto y cuanto actividad de razonamiento del ser humano, en tanto en cuanto se traduce en pensar en y con la ciencia, en tanto en cuanto se tiene en cuenta la dimensión sociogenética cultural que moviliza a un sujeto en su relación con el saber, para hablarlo en términos de lo que nos acaba de plantear Edwin, y sobre todo considerar la diversidad de situaciones en las cuales esta dimensión sociogenética de aprendizaje se manifiesta. Entonces es una práctica, el conocimiento es eso, ante todo, es lo que hacen los científicos. Matemáticas es lo que hacen los matemáticos, no tanto el corpus de contenidos y de saberes organizados de tal o cual forma en una presentación, sea un texto, un currículum, etcétera. Es la actividad que hacen los seres humanos. Entonces, si uno desempaqueta esa actividad, encuentra un conjunto de variables organizadas en una estructura que pueden ahí ya ir dirigiéndose hacia facilitar el proceso de intervención de la historia en la enseñanza. Pues en primer lugar se encuentra con que ahí hay un dominio de símbolos, ¿verdad? Que es característico de un objeto del conocimiento o de un campo disciplinario, una lógica que establezca la relación entre los conocimientos y pueda, digamos, darle sentido, ¿no? A los objetos que se están manejando. Hay un sistema de axiomas, por ejemplo, o de principios básicos, ¿no?, que constituyen un legado de la humanidad al tratar ese dominio de conocimientos a lo largo de la historia, y que se sintetizan en ese sistema de axiomas a partir de los cuales tienen sentido las definiciones que se vayan a considerar con respecto a las propiedades de ciertos objetos claves de la teoría, y a partir de los cuales, ¿no?, se va a posibilitar, ¿no?, la designación de que una determinada proposición sobre un objeto en el campo teórico es verdadera o no, si ella se deduce de ese sistema de axiomas y de definiciones previos. Así pues que estos aspectos, digamos, que constituirían la dimensión histórico-filosófica del proceso del razonar sobre un objeto, ya de por sí plantean, digamos, un interés, ¿no?, para ese profesor que está situado en esa gran posición. Cómo enriquezco mi comprensión de la práctica científica, yo que no soy forzosamente investigador de esa práctica,
y en consecuencia no tengo esa posibilidad del matemático de, ¿no? Por sus hábitos, por su tradición, por la manera como se enfrenta con los objetos en la investigación, comprender el acto de conocimiento matemático. Y luego, pues, por supuesto, a esa dimensión de carácter histórico-filosófica, la reconstrucción del acto del conocimiento, ¿no? De lo que significa conocer en un dominio específico, pues nos remite a la subjetividad del profesor, que siempre estará allí presente. La matemática es lo que hace el científico o aquel que en su momento fue profesor y hizo la matemática enseñando. Esa subjetividad se manifiesta en ideales del profesor, en valores del matemático, digo, en valores del matemático, ¿no? Que intervienen de una manera compleja en su propio desempeño científico. Cada quien de nosotros antes ha hecho énfasis en ese asunto, ¿no? La dimensión subjetiva que está indisolublemente presente, pero también difícilmente reconocible en el acto de conocer y que se expresa en estos ideales, valores, sentimientos, ¿no? Entre los matemáticos, el asunto de si la matemática es una construcción, ¿no? Si es un descubrimiento, si es una invención, eso es un dominio de valores que caracterizan el acto de conocer, los aspectos relacionados con el rigor, como valores, como principios, ¿no? Aprendidos en la cultura que las instituciones educativas expresan, los valores de economía del pensamiento que tiene la ciencia, la matemática, ¿no? Que le dan de cara al público un cierto prestigio a las matemáticas, por ejemplo, como un pensamiento lógico, acotado, económico, simple, sencillo, pero al mismo tiempo poderoso para designar fenómenos complejos. Y también los valores estéticos, la dimensión estética, la dimensión cultural, ¿no? El sentido de la ciencia por su belleza, por su manera de relacionarse con la cultura humana a través de las expresiones artísticas. En fin, todos estos factores, este sistema estructurado de factores, son portadores cada cual de, digamos así, potencialidades pedagógicas que pueden de una manera, digamos, inteligente, bien pensada, aplicarse en el terreno de la ciencia. Sin embargo, ahí hay un gran problema, porque una cosa sabemos es el conocimiento o los saberes pensados para la enseñanza, por ejemplo, a través del currículum, de los textos escritos para ayudarle al profesor, de los manuales, y otra cosa son los saberes ya, ¿no? Funcionando en la fenomenología compleja del aula, que se vuelve compleja por la diversidad de sujetos que están presentes en una misma dimensión espacial, enfrentados a un mismo género de saberes. Allí ese saber tiene que, ¿no?, desnudarse de su revestimiento teórico académico en un texto y poder de verdad situarse en las condiciones de la conciencia de los individuos, de su diversidad como sujetos, de su capacidad de interrelación con ese mundo de símbolos, de lógicas, de valores estéticos, de intenciones académicas, educativas, y realmente poderse situar en condiciones de que pueda ser aprendible en el conocimiento de parte del estudiante. Es decir, que allí, ¿no?, lo que era epistemológicamente situado en un dominio teórico de saberes, de la matemática, tiene que entrar a negociar su posibilidad de comprensión
con otro dominio epistemológico, que es el que plantea la didáctica misma. Una demostración rigurosa tiene que colocarse en la dimensión de una modesta prueba, ¿no?, diseñada para la realidad cognitiva del estudiante, con un lenguaje más expresado en los términos de la lengua natural, que no necesariamente de las fórmulas simbólicas de la lógica matemática o del álgebra de las proposiciones lógicas, como está concebido en el dominio teórico. Entonces ahí viene la inteligencia del profesor, y esa inteligencia es, digamos, su experiencia, la que predomina es su conocimiento profesional docente, ¿no?, que logra articular de una manera eficiente en función de las necesidades de la subjetividad del estudiante los contenidos conceptuales e históricos. Pues ese dominio en el cual la historia, epistemología, se relaciona en la práctica de la enseñanza con los requerimientos de la didáctica en acto, es decir, la que tiene que ver con el aprendizaje en un contexto determinado por parte de un estudiante. Esa es una situación compleja, abierta a la investigación, que en particular para nosotros en el grupo de Historia y Filosofía de la Práctica Matemática del Instituto de Educación y Matemática, pues constituye un dominio de investigación continuo, siempre presente, y un dominio también de discusión con nuestros estudiantes. Concluiría diciendo lo siguiente, puesto que lo ha planteado también Edwin, un aspecto clave, fundamental de la historia en su relación con la enseñanza de las matemáticas, lo constituye la historia sociocultural de las matemáticas. Aquella historia que no tan solo se reduce a pensar, ¿no?, los valores universales de la ciencia, ¿no?, los conocimientos producidos en ese acto de razonamiento de un sujeto humano promedio en el mundo, sino la historia relacionada con las prácticas de comunidades ancestrales en cosmovisiones que no necesariamente son de carácter occidental, en cosmovisiones nuestras, en cosmovisiones periféricas, digamos, en condiciones en las cuales el pensamiento no está determinado necesariamente por una epistemología universal, sino por epistemologías del sur, por epistemologías de los Andes, por epistemologías de Mesoamérica, epistemologías que por supuesto no están en contra, ni mucho menos, de las universalmente adoptadas por el género humano, pero que desarrollan prácticas de hibridación de lógicas, de hibridación de enfoques sobre los mismos sujetos culturales. Esa gran preocupación, pues, de poder educar a comunidades culturalmente diversas, que cada vez se manifiestan de manera más apremiante para el docente. La pandemia lo ha puesto de presente, pero no teníamos por qué pasar por la pandemia para saber que 6 millones de desplazados en Colombia en los últimos años por efecto del conflicto armado han estado transformando las condiciones de aprendizaje, de las comunidades de aprendizaje en las periferias urbanas, no solamente en las rurales, sino en las mismas urbanas, y que para ellas hay que pensar en procedimientos y técnicas que son diversas. Y tal vez la historia nos permita entender cómo a lo largo de los siglos de vida republicana, por ejemplo, ¿no?, la adopción de un esquema de medición que uniforma a los ciudadanos, como es el sistema métrico decimal, ¿no?, logró formar tradiciones, hábitos relacionados con las mediciones, ¿no?, que puedan ayudarle
a Carlos Julio, ¿no es cierto?, a mejor comprender cómo estos estudiantes que se enfrentan a ese sistema de medición de variables de los objetos acústicos, ¿no?, hacen sus mediciones, ¿no? De qué manera estas cosas están expresando toda esa historia tan diversa que tuvo que atravesar la República Colombiana durante un siglo para poder adaptar en las prácticas de los ciudadanos los hábitos de medición con el sistema métrico decimal, sin lo cual era muy difícil constituir un Estado republicano, ¿no? Ese y otros temas muestran el interés de una historia sociocultural para el docente de matemáticas. Bueno, yo espero que así con esta presentación apretada podamos responder a tu inquietud, Guillermo, de dar una visión de conjunto de diversidad de métodos que podrían ayudarle al docente desde la historia a cumplir su función profesional de llevar mejor la ciencia en la proximidad de la conciencia del estudiante. Muchas gracias, Luis Carlos. Damos ahora la oportunidad a Maribel. Maribel, usted también en esta misma área del conocimiento, en historia de la matemática, Maribel es doctor de la Universidad, doctor en matemáticas de la Universidad de Cádiz, y su área de especialización es la historia de las matemáticas. Quisiera, digamos, que nos contara cómo una mirada histórica, filosófica, puede contribuir a una mejor comprensión de las matemáticas. Más aún, es bien conocido para todos que un gran problema dentro del aprendizaje de la matemática está en el concepto de número. Y en particular en los primeros años universitarios, el concepto de número real juega un rol fundamental en la aprehensión de las matemáticas. Está en la base de todas las matemáticas universitarias. Entonces me gustaría que particularizara su respuesta, digamos, sobre esta temática de número real. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la pregunta. Creo que me permite, sí, dado el panorama, digamos, tan amplio que ha presentado Luis Carlos sobre distintas metodologías y formas de intervención de la historia en la educación, poder hablarles de un caso particular que ha sido como una inquietud que nos viene, en la cual venimos trabajando en el grupo nuestro desde hace varios años, que es el tema de los números reales. Entonces, es un asunto neurálgico, digamos, en lo que tiene que ver con la enseñanza universitaria. La comprensión de los números reales, de esa propiedad que realmente lo diferencia de los números racionales, ha sido un tema, digamos, que se ha tratado de abordar de distintas maneras y siempre encontrando nuevas posibilidades sin que podamos decir que el asunto está completamente resuelto. Es decir, sigue siendo un tema de vigencia, de interés, y la historia allí juega un papel fundamental. En primer lugar, reconociendo que, como lo han dicho todos mis antecesores, que las ciencias y las matemáticas en particular son actividades humanas, pues es muy importante reconocer que precisamente el surgimiento de los números reales tiene una génesis por allá, si podríamos ubicarlo en la antigüedad griega, en los pitagóricos, con el problema de que las magnitudes no son suficientes para medir, para el problema de la medida, ¿sí? Entonces, ¿cómo ese problema que surge en una práctica matemática se resuelve prácticamente 25 años después con los trabajos de Cantor y de Dieudonné, que construyen de manera independiente los números reales? Construcciones distintas, pero equivalentes. Entonces, conocer eso es fundamental, porque cuando nosotros ya en nuestra formación
digamos, en nuestro proceso como profesores, podemos decidir, bueno, cuál de las dos construcciones podría ofrecer más elementos intuitivos o podría permitirnos entender un poco más a fondo qué son los números reales, ¿sí? ¿Qué es eso que los diferencia de los números racionales? Conocer las dos construcciones de Cantor y de Dedekind resulta fundamental. Máxime cuando las presentaciones que normalmente se hacen en los primeros años de la universidad son de carácter netamente axiomático. Entonces los axiomas aparecen allí, pero no se ve de dónde surgieron, cómo una presentación axiomática es igual a otra. Por ejemplo, si ustedes seguramente todos todos nosotros hemos pasado por los libros de Dieudonné o de Apóstol en nuestra formación universitaria, y uno precisamente ve que la axiomática que presenta Dieudonné es distinta a la de Apóstol, y ambas son dos definiciones de los reales axiomáticas. Mientras Dieudonné, además de los de cuerpo, las propiedades de cuerpo y orden, exhibe el axioma de Arquímedes y el axioma de los intervalos encajados, Apóstol, además de cuerpo y orden, exhibe el axioma de la cota superior. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, son dos axiomáticas, son distintas, ¿en qué se diferencian? ¿Qué las hacen particulares la una de la otra? Y uno lo que ve es que detrás de la presentación axiomática de Dieudonné, de los intervalos encajados, al tratarse de dos sucesiones que convergen, una decrece y la otra crece y convergen al mismo punto, pues estamos hablando de sucesiones, de convergencia de sucesiones, o sea que estamos más bien instalados en la construcción de Cantor. Mientras que Apóstol, cuando habla del axioma de la cota superior, pensar que todo conjunto acotado superiormente tiene un sub, pues equivale a pensar que, dada una cortadura de los números racionales, ¿sí? Existe siempre una mínima cota superior. O sea, existe siempre un número real que va a producir esa cortadura. Entonces, en la de Dieudonné estaríamos en la de Cantor, mientras que en Apóstol sería la de Dedekind. Pero si alguien no conoce la historia, difícilmente va a poder identificar de cuál de las dos se trata, ¿sí? Y qué garantiza una y qué garantiza la otra. ¿Cómo? ¿Por qué en una aparece el axioma de Arquímedes y en la otra no? Entonces, ¿qué está diciendo el axioma de Arquímedes allí? ¿Qué pasa si quito el axioma de Arquímedes? ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Digamos, ofrece un ejemplo particular de la importancia de conocer la historia del número real, de los números en general, para poder que el profesor tenga elementos de decidir en ciertas condiciones y en cierto momento cuál de los textos, por ejemplo, escogería para su presentación, ¿sí? Dependiendo de los intereses que también tenga. Porque esto podría ser una presentación axiomática en los primeros grados de la universidad, pero por ejemplo un estudiante de licenciatura en matemáticas o un estudiante de matemáticas podría ya a partir de quinto semestre no tratarse al estudiar los reales, no tratarse de una presentación axiomática, sino adentrarse en una construcción de los números reales. Y prácticamente todas las construcciones o son una versión mejorada, estructurada de Cantor o de Dedekind. Entonces, por ejemplo, sabemos que Bourbaki lo que hace es una generalización de la construcción de Cantor, pero Bourbaki utiliza filtros de Cauchy, ya digamos en el marco de un estructuralismo del siglo XX. Pero eso es importante conocerlo como profesores para poder decir esta construcción, qué elementos me ofrece que no me ofrecen las otras. Y en esa dinámica, también un poco de los textos, mi presentación va en el sentido de mostrarles el libro de Marco Panza,
que precisamente estábamos pretendiendo pues llevar a la Feria de Guanajuato. Es un libro que hicimos la traducción al español entre Luis Carlos Arboleda, Fernando Gálvez y yo, y es un libro que ofrece una manera muy particular de presentar los números reales y que a nuestro modo de ver logra combinar, digamos, no solamente elementos históricos y filosóficos, los cuales están a lo largo de todo el documento con ricas reflexiones de uno y otro, sino que presentan no solamente ambas construcciones, la de Cantor y la de Deakin, sino que también al final hace la presentación axiomática. Entonces, porque uno generalmente en los textos se encuentra con que los autores escogen o la vía axiomas o la vía construcción. Marco, en su libro, emplea ambas, y precisamente porque él lo que trata de reivindicar y de decir es que precisamente las matemáticas y los problemas, las teorías surgen como respuesta a una problemática. Entonces, las dos posiciones no resultan opuestas, sino más bien complementarias. Entonces, es un poco en ese sentido era mi intervención, porque este era uno de los propósitos de ir nosotros también a la Feria de Guanajuato, presentar este libro. Y este libro constituye, digamos, un ejemplo de cómo uno podría llegar al campo, digamos, intervenir en la educación a través de un texto desde dos enfoques, el histórico, el filosófico, pero un enfoque que tiene en su raíz también un profundo análisis epistemológico, que muestra las diferencias de una y otra construcción, qué está debajo de cada una de ellas, que normalmente en un texto de análisis eso no se va a encontrar, como por ejemplo, tener plena conciencia, llamar, advertir al lector que detrás de la construcción de Cantor vía sucesiones, ¿sí? Convergencias de sucesiones, hay algo que es sustancial que debe estar allí debajo, que es una métrica, ¿sí? O mínimamente una distancia para poder establecer una métrica, ¿sí? Mientras que en las construcciones al estilo de Deakin por constaduras, la métrica no se requiere. Lo que se requiere y es fundamental es un orden, y un orden total. Entonces, ese tipo de detalles de orden epistemológico son fundamentales. La historia juega un papel esencial para poder identificar esas minucias, ¿sí? Que precisamente nos ayudan a comprender qué son los números reales. Un asunto que, como les digo, por muchos años que llevamos trabajando en ello, todavía no lo consideramos resuelto. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por su intervención. Digamos que es el momento de agradecerles a todos en nombre de la 62 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, y en particular de la Universidad del Valle como Universidad Inventada Internacional, y en el mío propio. Ahora, a manera de conclusión, vamos a dar la oportunidad de que cada uno de ustedes, vamos a seguir en el mismo orden de las presentaciones, tenga, digamos, algo así como 3 minutos para pronunciarse en términos generales o cosas que han quedado pendientes, o un comentario puntual sobre los libros que los hacen cercanos a esta mesa. Empezamos con Carlos. Bien, una de las cosas a las que no me pude referir, obviamente, que quería presentar el programa según la pregunta que me hizo Guillermo, es el gran problema que nosotros encontramos en la implementación del modelo, es la formación de docentes. No es fácil que el docente cambie su chip, digámoslo así, de una enseñanza expositiva, donde él es el sabio delante de los estudiantes, el dispensador del conocimiento, a la
al papel de ser un acompañante del pensamiento del estudiante, que pues deben trabajar en grupo, que deben ser los protagonistas de su trabajo. El profesor está enseñado a una posición de, llamémoslo así, de poder, y aquí tiene que cambiar a una posición mucho más propiciar el aprendizaje activo, el pensamiento activo de los estudiantes. También se requiere un cambio en las instituciones en cuanto al currículo. Desafortunadamente, los colegios públicos carecen de la autonomía requerida para implementar un modelo de estos. Solamente en los colegios privados encontramos que se dio con facilidad. Pero la educación pública es demasiado vertical. El rector no tiene prácticamente sino la función de interpretar la abundada legislación educativa, pero no puede realizar ningún liderazgo pedagógico. Y si no hay liderazgo pedagógico, pues la institución no puede cambiar, no puede asumir, hacer propias las innovaciones que nos acercan al ideal de una enseñanza más individualizada, que tenga en cuenta las diferencias tan grandes entre los estudiantes, ir más allá de la enseñanza frontal, donde el profesor se dirige al alumno promedio, en una clase magistral donde el estudiante está pasivo, y cambiar a una enseñanza activa basada en proyectos como el que implica pensar con la ciencia. Bien, podría seguir, pero yo creo que ese es el punto clave de lo que encontramos en el proceso de validación con las instituciones con las que trabajamos. Muchas gracias, Carlos. Vamos, Edwin. Bueno, gracias. Sí, quería aprovechar también para poder complementar como algunas ideas, particularmente relacionadas con la forma como surgen los contextos culturales. Me identifico plenamente con el concepto que el profesor Luis Carlos Arboleda establece cuando habla sobre el carácter histórico del conocimiento. Creo que allí hay una profunda cercanía porque estamos convencidos que el conocimiento es histórico, pero también es social. El hecho de que sea social hace que todo conocimiento histórico tenga que ver con nuestras propias realidades. En ese sentido, es que nosotros recuperamos el conocimiento desde el punto de vista histórico, pero hablar de historicidad para nosotros no necesariamente es hablar de un pasado remoto, es también pensar diacrónicamente, y es de qué nos sirve a nosotros pensar el pasado si no es para comprender el presente. Ese sentido nos implica que las cosmovisiones a las cuales nosotros hacemos alusión son cosmovisiones tejidas históricamente. El sujeto es histórico, el sujeto se construye y se teje de una realidad que es una realidad construida históricamente. Allí tenemos una profunda convergencia con Luis Carlos, además porque creemos que el sujeto tiene pensamiento matemático, pensamiento científico, pero cada pensamiento está inserto dentro de una cosmovisión. Es decir, no es el pensamiento per se, no es él en sí mismo, sino es el pensamiento en el marco de las cosmovisiones que lo configuran. Allí nosotros hemos avanzado en estudios que nos permiten recuperar todo ese pensamiento, por ejemplo, de cómo en astronomía el calendario que normalmente nosotros tenemos alrededor del calendario gregoriano, que deriva un poco de los estudios de la mecánica clásica y que llevan a una noción de tiempo basado en el contexto del minuto, la hora, el segundo, a cosmovisiones basadas en un tiempo distinto, como el que tenían, por ejemplo, los aztecas o los mexicas allá en México. Entonces, esas nociones de tiempo son importantes ambas, no son excluyentes, pero cómo el maestro logra
que ellas sean dialógicas, ¿cómo logra que sus estudiantes puedan percibir conceptos como el de tiempo asociados al diálogo que tienen, maneras de entender lo mecánico como el día y la noche, y maneras de entender los sucesos naturales como los eclipses, los solsticios, los equinoccios? Bueno, ese es precisamente ese carácter dialógico que tenemos con el sentido histórico y que creo muy pertinente, hace parte de esta manera de ver. Y aprovecho de pronto, al igual un poco que Maribel, de mostrar el libro que nosotros publicamos recientemente, Diversidad Cultural y Enseñanza de las Ciencias en Colombia. Es un libro que recopila cualquier cantidad de experiencias, de conocimientos en física, en química, en biología y en astronomía, pero entendiendo lecturas de cosmovisiones ancestrales, cosmovisiones de teorías científicas y, por supuesto, pensamientos de los sujetos en sus contextos de diversidad. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Kevin. Carlos. Muy breve, un punto que tal vez valdría la pena tener en cuenta en esto que se refiere a las metodologías históricas para la intervención en los actos de enseñanza y aprendizaje concreto. Es el concepto de cambio, transformación. Creo que una historia de la práctica filosófica, científica, matemática, con orientación filosófica, tiene que reivindicar eso, el que los actos de razonamiento son productos de actividades humanas, pero también profundamente atravesados por transformaciones, por cambios. Esta noción de cambio, pues, es clave en todos los procesos de enseñanza o de la práctica profesional del docente. Cambios cognitivos de un estado, decía Edwin, de preconceptos culturales a un estado de mayor, digamos, apropiación de los saberes, cambios en la secuencia de tareas que el profesor propone al inicio de la clase a las que realiza en momentos ya más avanzados, cuando el estudiante, ¿no?, ha progresado en la comprensión de determinado saber de referencia. Es decir, la noción de cambio es fundamental y creo que si en algo la historia puede ayudar es en ello. Un punto que es clave en este tema de la historia y que me hace caer en la cuenta Maribel en su exposición es la transformación en las posiciones sociocognitivas del estudiante con respecto a un objeto matemático y del estudiante, pero para la didáctica, pero para el historiador, las transformaciones en la subjetividad matemática de una época con respecto a los números. El libro de Panza tiene entre sus características ese aspecto, que se puede identificar en la narrativa que él hace de la construcción de los sistemas numéricos hasta llegar a su estado, digamos, canónico, actual, formal, es cómo muestra esas transformaciones en la intuición del número que se han dado a lo largo de diversas épocas de la historia e inclusive a lo largo de distintas cosmovisiones, no necesariamente occidentales, los babilónicos, los egipcios, los árabes, ¿no? Ese tipo de historia que muestra esa visión tan de conjunto, que muestra esas transformaciones, esos cambios históricos, subjetivos, frente a un mismo objeto, es, creo yo, muy útil para manejar uno de los mayores problemas que tiene un profesor enfrentado a la subjetividad de los estudiantes, el problema de
la cadena de variaciones en la intuición que conduce a la representación más general de un objeto matemático. Por ejemplo, la representación formal del objeto matemático. ¿Cómo entender esa cadena de intuiciones diversas que se generan en un acto complejo de conocimiento por un mismo sujeto? Creo que la historia que verdaderamente se posicione en un propósito pedagógico, el de Panza ese propósito pedagógico era, ¿no?, enseñarle los sistemas numéricos desde la dimensión histórico-epistemológica a los filósofos. Nosotros hemos visto que esa pedagogía también se puede ampliar a los profesores de matemáticas, pero teniendo como, digamos, como gran motivación el cambio en las subjetividades, el cambio en los patrones epistemológicos a lo largo del tiempo, el cambio en lenguajes, el cambio en los ideales, ¿no?, de explicación de la realidad a través de modelaciones con tal o cual sistema numérico, etc. Creo que valdría la pena pensar también, ahora que tú pones sobre la mesa, Guillermo, este asunto de los métodos, el valor de los métodos históricos en la enseñanza, pensar en esta categoría de cambio. Muchas gracias, Luis Carlos. Vamos entonces con Maribel. No, yo solamente querría decir que este panel podría motivarnos en el futuro a pensar en un seminario sobre educación en ciencias y en matemáticas en la misma universidad, porque la verdad es que desde todas las miradas, desde todos los enfoques, son muy, muy provechosos para la educación en ciencias en general. La mirada desde la didáctica del profesor Carlos, desde todos los aspectos socioculturales, como lo ha presentado Edwin, el panorama grande sobre metodologías de investigación de Luis Carlos. O sea, todo esto contribuye. Ya solamente hablé de un análisis más de orden epistemológico en un caso muy particular, pero yo pienso que todas estas intervenciones dan elementos como para que que este sea un motivo para que después nos pudiésemos encontrar en un seminario más grande y seguir pensando en la educación desde nuestra formación, que es la de todos desde las ciencias. Bueno, muchas gracias. Bueno, que sea un hecho, Maribel. Listo, cuente con nosotros. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes. Pues como los mencionan acá al final, Maribel, digamos, es un tema que no se cierra, sino que queda abierto, y esperemos que esto nos comprometa a reunirnos un poco más desde... Cuando se acabe la pandemia. Desde ciencias, por supuesto, Carlos. Desde la Facultad de Ciencias, todos saben que yo soy Guillermo Ortiz del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Entonces aquí estamos representados de Ciencias y en Educación, y creo que por ahí puede ir el camino a hacer un seminario con el cambio de metodología, lo que está planteando Carlos sobre cambiar, digamos, a ese profesor que lo sabe todo para el profesor que acompaña, es un cambio de paradigma, entrar en la historia, digamos, entrar en la parte cultural, como dice Eben. Entonces es un cambio fundamental. No me queda más que agradecerles nuevamente en nombre de la feria, la 62 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad del Valle como Universidad Internacional invitada, y por supuesto de la editorial de la Universidad del Valle, y al profesor Omar Díaz, que me delegó este grato compromiso de que nos dio esta oportunidad de conversar de estos temas tan importantes, que muy seguramente va a ser solamente un abrebocas y luego nos podemos encontrar nuevamente en el devenir propio de la universidad. Muchísimas gracias a todos.